Esta tarde, si se pueden poner de pie, vamos a hacer una oración antes de comenzar. Amén. Pero si quieren alistar sus Biblias en 1 Samuel capítulo 12, ahí va a estar la lectura de hoy. 1 Samuel capítulo 12, versículo 20. Y me indican con un amén cuando tenga listo. Amén. 1 Samuel capítulo 12, versículo 20. Amén. Okay. Así vamos a hacer una oración, hermanos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, Señor. Primeramente te damos honra y gloria, Señor, porque honra y gloria mereces, Señor. Te damos gracias por esa oportunidad que nos has dado de regresar a tu casa de oración, Señor. Te ponemos este culto en tus manos, Señor. Desde el que va a dirigir los músicos hasta el predicador, Señor. Que esa semilla que va a ser plantada, Señor, caiga en buena tierra, Señor. Que nos llevemos algo en nuestros corazones, que haga un impacto, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén y amén. Sí, hermanos, yo leo el primero al 20 y ustedes el siguiente y nos juntamos en el 25. Amén. Dice la palabra de Dios. Y Samuel respondió al pueblo: no teméis. Vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis, es por verdades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido hacernos pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de jugar por vosotros, antes huir en el camino y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. ¿Todos juntos? Mas si perseveréis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Amén. Así dejamos al grupo de la Aleluya, santo es el Señor. Den un aplauso al Señor, hermanos, Él se lo merece. Aleluya. Santo es el Señor. Aleluya. Aleluya. Hay un pueblo que vive muy feliz, y dice el pueblo de Dios. Amén. Por esa misericordia del Señor que haya mostrado con nosotros, hermanos, que una misericordia tan grande con el ser humano que nos ama a pesar de nuestros errores y defectos. Dice la Biblia que Él muestra su amor para con nosotros. El amor de Dios nunca se acaba, amén. Y nos saca de lo vil y nos pone en lugares celestiales. Nos pone un traje, amén. Aleluya. Dice este canto así: sacó mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real, amén. Sacó mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real.
Aleluya, te alabamos y te bendecimos en esta noche, Señor. Gracias por derramar tu presencia en nuestra vida, Señor. Te alabamos y te bendecimos en esta noche, Señor. Ayúdanos a entrar con acción de gracia, mi Dios, por tus atrios con alabanza, Señor. Queremos bendecirte, Señor. Queremos darte gloria, Padre, por lo que tú has hecho con nosotros, mi Dios. Sacaste nuestra vida, Señor, de las tinieblas, Padre, y nos trajiste a tu luz admirable, mi Dios. Te alabamos y te bendecimos en esta noche, Señor. Derrama tu presencia en este lugar, mi Dios. Derrama por tu misericordia, mi Dios. Dice tu palabra que es el hombre para que te acuerdes, mi Dios, y el Hijo del Hombre para que lo visites, mi Dios. Gracias te damos, papá. Te alabamos y te bendecimos, mi Dios. Aleluya. Aleluya. Amén. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Amén, hermanos. Así yo voy a pedir a la hermana Mayra y a Lili si pueden pasar para orar y levantar las ofrendas. Amén. Aleluya. Señor. Aleluya. ¿Cuántos están gozando, hermanos? Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Él vive y vive para siempre. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias porque usted es muy lindo con nosotros, Padre. Gracias por traernos una vez más a su casa, Señor. Gracias por la vida, por la salud, Señor, que nos has dado, Padre Santo. Y gracias por esa victoria, Señor, de estar aquí una vez más, Padre. Yo le pido, Señor, que bendiga estas ofrendas, Padre. Bendiga los trabajos de mis hermanos, Señor. Y que usted siempre supla, Señor, su necesidad, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo.
Señor, que van para adelante, y el surco va derecho. Pero cuando el que lleva la yunta se voltea para otro lado porque se distrae, el surco agarra por otra parte, los bueyes agarran por otra parte. Y dice la Biblia que el que voltea para atrás no es digno, no es apto para el reino de los cielos. Por eso es importante que usted y yo miremos al blanco que es Cristo. No mire ni a la izquierda ni a la derecha, sino al blanco que es Cristo. Aleluya, con Él no falla, hermano, con Él no hay falla. Con Él nos sostiene a pesar de las circunstancias que estemos pasando. Cuando nosotros ponemos la mirada en el blanco, vamos a ser bendecidos. Y aunque muchas distracciones hay de este lado y de este lado y de este lado, nosotros tenemos que mantenernos fieles al Señor. Así dejamos el lugar, mi hermano Alessio, hermanos, que traen la palabra del Señor. Y al final yo le voy a dar un anuncio, amén. Aleluya. Mi hermano Alessio ya lo extrañábamos, ya teníamos varias lunas que no lo mirábamos, pero una vez más lo vemos, amén. Ahí pueden ver lo que quieran. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Pues bueno, yo también precisamente era lo que pensaba cuando estaba ahí, que ya me hacía falta estar con ustedes. Y bueno, gracias a Dios que se da la oportunidad de estar en esta noche aquí. Y déjenme compartirles el último canto que ustedes entonaron, decía: he decidido seguir a Cristo. ¿Saben una cosa? Ustedes no lo saben. Estoy seguro que no saben lo que les voy a decir. Hace 30 años, el día de ayer, yo decidí seguir a Cristo. Y hoy, hace 30 años, asistí por primera vez, fue un día domingo, obviamente, un día como hoy, hace 30 años, asistí por primera vez ya siendo cristiano. Y desde entonces, gracias a Dios, estamos sirviéndole al Señor en lo que Él nos ponga a trabajar y haciendo, bueno, lo que a mí me gusta. El hermano sabe lo que a mí me gusta, y por ahí encontré unos hermanos también que los he visto por allá. Por cierto que los he visto comiendo, no los he visto estudiando, sino que comiendo. Ayer me he encontrado con algunos de ellos, pero qué bueno que están hoy aquí. Y vamos a seguir en todo su lugar, hermanos, y ahorita no los quiero cansar, vamos a seguir con el estudio. Se recuerdan, hace mucho tiempo, es que de verdad hace mucho tiempo, ¿verdad? Estamos en junio, la última vez que vine que fue en abril, y luego en mayo, pues no vine, pero hemos estado en contacto con el hermano y vamos a seguir con este estudio. Si ustedes se recuerdan, en abril estudiamos, es la palabra que yo uso porque soy maestro, ¿verdad? Y yo creo que es lo que el Señor me ha llamado. Hicimos un estudio sobre el primer capítulo de Apocalipsis, y hoy vamos a hablar del capítulo 2 y el capítulo 3, porque así nos vamos a ir. Así es que si me tienen paciencia, en 2 años terminamos, porque vamos a hacer un capítulo por mes, así es que lo vamos a llevar de una manera suave, pero hoy vamos a dar 2. Pero antes que nada vamos a poner en las manos del Señor este servicio. Sé que ustedes ya han dado, pero vamos a dar al Señor. Bendito Dios que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos brinda de poder estar en tu casa, Señor. Gracias porque hemos venido con un corazón dispuesto a adorarte, a bendecirte, Señor. No tenemos palabras, Señor, de expresar nuestra gratitud, porque han sido tantas las bendiciones que tú has derramado sobre nuestras vidas, Señor, que son pocas nuestras palabras para poder adorarte, para poder expresarlo de una manera apropiada, Señor. Pero nuestro corazón, nuestra mente, Señor, siempre está fija en ti, Señor, y agradecido, Señor, por lo bueno que tú has sido con nosotros. Y en este momento, Señor, que nos preparamos, Señor, para estudiar tu palabra, Señor, yo te ruego primeramente que recojas nuestras mentes, Señor, que dispongan nuestros corazones para que podamos recibir esta palabra, Señor. Dame gracia y sabiduría, Señor, para poder compartir con mis hermanos, Señor. Y si hay alguna necesidad en medio de la congregación o de sus familiares, Señor, yo te ruego, Señor, que suplas de acuerdo a tus riquezas en gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Si abren sus libros, perdón. Las libras quisiera quitarme las libras, ¿verdad? No sé si algunos se dio por aludido ahí de que hay que quitar libras, ¿verdad? Pero sí, algunos tal vez sí las necesitamos, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1,
y el capítulo 11 voy a usar como base para este estudio, si pueden abrir ahí su Biblia. Si no saben dónde está Apocalipsis, hermanos, estamos tristes, ¿verdad? Estamos tristes porque es fácil. Está después de Génesis, pero hay 64 libros de por medio entre uno y otro. Capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 11, dice así. Déjenme retroceder el 10 para que tenga sentido lo que dice el 11. Dice: yo estaba en el Espíritu, hablando Juan, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Yo sé que ustedes han oído estos nombres y tal vez les han predicado aquí más de alguna vez usando como referencia a estas iglesias. Déjenme hacer un poco de historia y un poco de geografía para que nos ubiquemos dónde sucede todo esto. Primero, geográficamente nos vamos a ubicar, aquí dice claramente en la palabra del Señor, dice Asia. El país donde esto se desarrolla se llama hoy en día Turquía. Es ahí donde están ubicadas estas 7 iglesias. Históricamente podemos remontarnos aproximadamente como al año 70, el año 84, por ahí es donde esta historia tiene lugar, cuando Juan se le revela a través del Espíritu, del ángel, el mensajero, lo que conocemos como Apocalipsis o Revelación, que es el nombre correcto o apropiado que tiene este libro. Entonces él se encontraba ahí aproximadamente en esos años que le digo, 70, 84 por ahí, en Turquía. Específicamente él se encontraba, ¿en dónde se encontraba los que saben? Sí, ahí estaba. Es la isla de Patmos, que está, si ustedes se paran enfrente del mapa, les queda a la izquierda de Éfeso. Obviamente una isla, hay un mar de por medio, ¿verdad? Y era donde enviaban de una manera desterrada, era una cárcel, no tenía rejas, pero era una isla, y obviamente con la situación de la época, no podían los presos salir de ahí y escapar, o sea, los dejaban ahí, que ellos vivieran como fuera, pero al final de cuentas era una cárcel, era una isla, Patmos, ahí se encontraba Juan cuando se le da esta revelación. Ahora bien, escucharon 7 nombres, ¿verdad? Son 7 iglesias. La totalidad de los estudiosos de esta parte, o los escatólogos o los teólogos, como usted le quiera decir, algo que termine en logos, ¿verdad? Al final de cuentas quiere decir estudios, ¿verdad? Ellos todos coinciden que lo que se refiere aquí concretamente, porque en esa época, ¿creen ustedes que solo habían 7 iglesias? Había más, ya estaba la iglesia en Grecia, ya estaba la iglesia en Roma, no el Vaticano, ¿verdad? Pero en Roma, al final de cuentas, había otras iglesias. Lo que sucede es que esto representa las etapas por las que la iglesia del Señor va a pasar a lo largo de la historia antes de que el Señor regrese. O sea, la primera iglesia que ustedes miran aquí que se menciona es Éfeso, que es con la que se inicia la iglesia, y la última que se menciona es la Odisea, pero juntamente con la Odisea hay una segunda iglesia que tiene una existencia simultánea, que estamos hablando de Filadelfia. Entonces déjenme ubicarlos a ustedes el mensaje que es para cada iglesia y lo que sucedía en cada iglesia en esa época. Yo sé que tenemos poco tiempo y lo vamos a saber aprovechar para tratar de terminar las 7 iglesias hoy, que les quede una noción. Todo lo que yo les voy a decir, hermano, está en la Biblia. Yo no voy a inventar absolutamente nada, solo les voy a dar algunos datos de la época para que ustedes tengan conocimiento de esto. Pero en la Biblia, literalmente, lo que yo tengo aquí, y los estudiantes saben que yo siempre uso, cuando doy esta clase, una hoja donde tengo resumido todas las cosas que suceden, las similitudes que tienen todas las iglesias y cada época que abarca. Entonces, para entender esto,
Vemos en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, donde dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Éfeso significa deseada. Éfeso era la iglesia deseada. Era una iglesia que se caracterizaba porque trabajaba mucho. Yo sé, ustedes son una iglesia parecida a Éfeso. ¿Por qué se parecen ustedes a Éfeso? Porque están comenzando. ¿Qué tienen que hacer cuando se comienza? Se trabaja duro. Amén. No es fácil. Y yo sé que el pastor ha pasado a veces por situaciones que dice, a veces dan ganas, se lo digo aquí, de tirar la toalla a uno, por la situación que pasa en todas las iglesias. Entonces, pero cuando se comienza, hermanos, el trabajo es tanto que yo estoy seguro que los que están aquí en su totalidad quizá tienen múltiples funciones dentro de la iglesia. El hermano lo he visto a veces en la batería, a veces lo he visto en el keyboard y a veces lo he visto en el restaurante de la iglesia también. O sea, él tiene muchas funciones y así lo hacen aquí en la iglesia. Todos los que están aquí tienen diferentes funciones. ¿Por qué? Porque están comenzando. Y cuando se comienza, hermanos, es difícil. ¿Se recuerdan ustedes, los que son casados o los que somos casados, cuando comenzamos con nuestra familia? No fue fácil. Yo me recuerdo cuando vine a este país, veníamos con mi esposa nosotros tenemos muchos años de vivir aquí, más de 30 años de vivir en este país, y me recuerdo que veníamos con una maletita. Era todo lo que traíamos. Y si miramos hoy en día todo lo que hemos recorrido a través de los años, mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha bendición de parte del Señor. Amén. Y era lo que sucedía con esta iglesia. Esta iglesia tenía mucho trabajo, o sea, el elogio que le hace el Señor, porque el Señor es el que le habla. Miren cuando dice aquí: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Esto es Jesucristo hablándole. Lo que van a encontrar aquí es 7 diferentes formas del nombre de Jesucristo que se manifiestan aquí. Nunca dice yo soy el Señor Jesucristo. Cada uno, y lo van a ver ustedes, se dan cuenta si tienen su Biblia, cuando va el mensaje a cada una de las iglesias específicas, ahí dice el Señor cómo se identifica el Señor. Entonces aquí se identifica como el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Pero él elogia a la iglesia. Hermanos, el Señor nos elogia a nosotros. ¡Aleluya! Yo sé que muchas veces nosotros esperamos, vamos a suponer que el hermano nos pone a hacer un trabajo y quizá el hermano se le pasó por alto felicitarlos o agradecerles por el trabajo que hicieron. Pero ¿sabe una cosa? Él es un ser humano y se le puede pasar. Amén. Pero al Señor no se le pasa. El Señor nos elogia y nos agradece cuando nosotros trabajamos en su obra. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo con las iglesias? Entonces estamos en Éfeso. Les dice, el elogio que le haces por tu arduo trabajo, por tu paciencia. ¿Creen ustedes que la iglesia tenía paciencia? Claro que sí. ¿Cuántas veces nos ha dado ganas de salir corriendo? O de jalarlos los pelos. Yo sé que algunos pueden hacer que ya se los jalan, ¿verdad? No puede soportar a los malos. La iglesia no debe, aquí dice no puede, no debe soportar a los malos. También dice, ha probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, los ha hallado mentirosos. Eso es lo que sucedía en esa época. Había mucha gente que se hacía pasar como apóstol. Y ustedes pueden estudiar la historia, hermano. No está en la Biblia directamente, pero pueden agarrar un libro de historia de la época y van a encontrar que había muchos personajes que se hacían pasar como apóstoles. Y aquí dice, no lo eran. De repente un día a ustedes les va a venir aquí un falso profeta, un falso maestro, un falso pastor. Porque nos puede engañar, hermanos. Nos puede engañar. Pero ¿saben una cosa? Si estudiamos nosotros la palabra del Señor y estamos en armonía con su espíritu, ¡aleluya!, nosotros vamos a sentir cuando esa persona viene aquí que no es del Señor. Es como cuando ustedes ponen la alarma en su casa y salen, y cuando la abre otra persona, eso va a sonar. ¡Aleluya! Entonces, aquí dice que no tolera a los malos. Es una iglesia que ha sufrido. Hermano, la iglesia en su principio sufre. Quizá con el pasar de los años, quizá cuando usted de aquí a 30 años, cuando todavía estoy vivo y me invitan, ya voy a tener 60,
sirviéndole al Señor, y yo ya voy a andar ahí como los 200 años más o menos de edad. Y si me invitan, vamos a recordar, ¿se acuerdan cuando estábamos allá en Garland y miren el gran edificio que tenemos ahora? Quizá yo voy a venir, así que el niño que estaba aquí en su andador, quizá yo también voy a venir en mi andador para esa época, ¿verdad? Dice, el número 6 dice, no ha desmayado. La iglesia, hermanos, no debe de desmayar. Porque eso es lo que el enemigo quiere, que nosotros desmayemos. Pero el Señor elogia a la iglesia porque no has desmayado. Te has mantenido firme, hermano. Le repito una vez, muchas veces nosotros queremos decir ya no más. Ya no voy a ir a la iglesia porque las cosas no salen como nosotros queremos. Pero el Señor te elogia diciéndote que no desmayes. Y aquí dice literalmente, si usted lee en su Biblia, dice que aborrece, en el versículo 6 dice, aborreces las obras de los Nicolaitas. ¿Quiénes eran los Nicolaitas? Simplemente eran aquellos, hermanos, muchos creen que era Nicolás, uno de los diáconos originales, ¿verdad? De la iglesia, o San Nicolás, como le dicen los católicos, o Nicolás simplemente, no es el mismo Nicolás de los regalos de Navidad. ¿Ok? No lo vayan a confundir, porque por eso es que lleva el nombre en inglés, creen que es él, ¿verdad? Pero todavía no es Navidad para que hablemos de eso, ¿verdad? Pero dice, las obras de los Nicolaitas, ¿qué era lo que hacían ellos? Eran aquellos que creían en el poder de la mente. Ellos eran lo que hacían ellos. Los gnósticos se les dice comúnmente, ¿verdad? O sea, obviamente en ese tiempo existía mucho. ¿Qué censura o qué regaño le da el Señor a Éfeso? Le dice, has dejado tu primer amor. ¿Ustedes han escuchado esa frase? Aleluya. Has dejado tu primer amor. Yo creo que todos pasamos por esa época. Estoy convencido que todos, porque si ustedes se recuerdan cuando se convirtieron, yo les digo, ayer fue 30 años que yo me convertí, y lo recuerdo muy bien. El primer amor es como cuando la muchacha le dijo así a los muchachos. Siente las maripositas en el estómago cada vez que la miran, ¿verdad? Así nos sentíamos nosotros cuando nos convertimos y veníamos a la iglesia con aquella emoción, porque estábamos descubriendo algo nuevo. Nosotros no sabíamos nada del Señor, pero el Señor les dice, has dejado tu primer amor. Y si lo hemos dejado, ¿qué tenemos que hacer? Regresar a nuestro primer amor. Aleluya. Ahora, le hace otra exhortación. Dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. O sea, muchas veces cuando estamos en la iglesia puede ser que comencemos a hacer cosas que al Señor no le agradan, o quizá dejamos de hacer cosas que al Señor le agradaban, y el Señor nos está hablando aquí es, regresen a esas primeras obras. Quizá queremos implantar unos planes y no están funcionando, el Señor dice, regresa lo primero, porque muchas veces creemos que el Señor nos está hablando y tal vez no, y es nuestra propia mente la que quiere poner ciertos planes dentro de la iglesia, pero no son planes del Señor. Y el Señor dice, regresa a tus primeras obras, a las obras que yo te enseñé. Amén, gloria a Dios. Y le hace una promesa a Éfeso. ¿Qué le dice? Te daré de comer del árbol de la vida. Todo esto que le estoy diciendo a ustedes ahorita está del versículo 1 al versículo 7. Esto que le estoy dando es un resumen y le estoy agregando algunas cositas. Pasemos a otra iglesia, porque tenemos que hacerlo. O sea, la primera iglesia de Éfeso, les dije yo, que comienza con la fundación de la iglesia hasta finales del siglo I. La segunda iglesia, que es Esmirna, el mensaje segundo es para la iglesia de Esmirna, que significa mirra. ¿Sí saben qué es la mirra, verdad? Aquella cosa que como huele. ¿Sí han visto la mirra? No la conocen. Son unas piedrecitas con un color ámbar más o menos, que tienen un olor agradable. Y lo usan mucho precisamente eso, para que huela. Y si ustedes van a los mercados, bueno, nos queda muy lejos, si vamos a los mercados allá por el Medio Oriente, venden mucho, venden muchas cosas de mirra. Un día se van conmigo y les enseño dónde es eso. Si alguien se apunta, ¿verdad? Amén. Entonces, Esmirna, ¿qué época abarca iniciando el primer siglo? O sea, donde termina el primer siglo hasta el tercer siglo, que es la época de la persecución. ¿Saben ustedes que la iglesia fue perseguida después de los apóstoles? Si ustedes revisan los libros de historia, se van a dar cuenta ahí que la iglesia
sobre todo el imperio romano, comenzó a agarrar a los cristianos. Por ejemplo, Nerón, ¿sí conocen a Nerón? Yo sé que todos los perros se llaman Nerón, pero este no es un perro el que estoy hablando, es uno de los emperadores que se llamaba Nerón. Él vivía ahí en Roma y tenía unos jardines muy bonitos, pero les gustaba verlos de noche. En esa época no habían inventado las luces. ¿Saben ustedes con qué alumbraba él los jardines? Agarraba a los cristianos y les prendía fuego, y la luz que emanaba de esos cuerpos que estaban ardiendo era la forma de verlo. Claro, había un olor como carne asada, porque así olemos nosotros a quemarnos. Les digo porque yo sí he olido a una persona que están quemando, ¿verdad? A distancia, pero la he olido igualito como cuando estamos asando carne, porque al final de cuentas es carne la que se está quemando, ¿verdad? Ahora, si nosotros miramos en el capítulo 8, dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Ese es el nombre que él nos está dando. ¿Y quién es el que le está dando el mensaje? Jesucristo. Pero se identifica como el primero y el postrero, el alfa y el omega. Amén. O sea, él tiene un nombre propio para cada iglesia. Ahora, ¿qué le dice? ¿Cuál es el elogio que le hace a esta iglesia? Le dice: conozco tus obras. Hermanos, el Señor nos conoce a nosotros. Aleluya. Todo lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Amén. Aleluya. ¿Usted no ha dejado de hacer cosas para el Señor a veces? Amén. Muchas veces, hermano. Yo hasta el día de hoy yo recuerdo alguna de las cosas que el Señor me ha dicho que haga y no he hecho. Y una de ellas me recuerdo, yo tenía 1 año de convertido, o sea, hace 29 años. El Señor me habló claramente y me dijo: dile a aquel joven, y me dio el mensaje. Y yo no lo di el mensaje. Y ese joven se fue de la iglesia, y cuando lo vi que se fue me dio una tristeza, porque dije: el Señor me dio un mensaje y yo me lo quedé. Todavía no recuerdo qué le dije y qué me dijo el Señor, y recuerdo a la persona que le tenía que haber dado el mensaje. Da tristeza, hermanos, cuando uno sabe que tenía que hacer algo y no lo hizo. O sea, pero aquí le está diciendo a Esmirna, le está diciendo: conozco tus obras, tu tribulación. ¿Cuántos de aquí han pasado por tribulación, por problemas? Amén. Hermanos, todos pasamos eso. Tribulación son problemas, y la iglesia va a pasar por problemas. Nosotros individualmente vamos a pasar por problemas. ¿Saben cuándo se van a acabar los problemas? Cuando estemos en la presencia del Señor. Ahí ya no, ustedes ya ni se van a recordar de las veces que la señora lo mandó a dormir al sillón. Les garantizo que no se van a acordar de eso. Aleluya. Pero también le dice que conoce su pobreza. Era una iglesia muy pobre, hermanos. Y miren, yo estaba viendo, no voy a dar datos porque no quiero poner evidencia a nadie, pero el domingo estaba viendo a través de YouTube, estaba viendo una iglesia que yo conozco, y me dio tanta tristeza ver que había un domingo. El domingo es cuando más gente viene, ¿verdad? En todas las iglesias, el domingo es el servicio más grande que tenemos, en cualquier iglesia. Amén, aleluya. Y esa iglesia, hermanos, parecía que había llegado nada más 1/3 de la iglesia. Así se ha ido la gente de esa iglesia, y me dio tanta tristeza de ver aquella iglesia que quizás tendría sus 300 miembros y ahora escasamente llegarían a 100. ¿Qué pasó? El Señor lo sabe, pero ahí la verdad que hay una pobreza, y algo está pasando. ¿Una pobreza de qué? Puede ser una pobreza de palabra, y ustedes tienen la bendición, hermanos, de que el pastor que tienen aquí se preocupa. No vayan a pensar que lo estoy diciendo en mi nombre, porque no quiero ser arrogante, pero se preocupa porque ustedes reciban una buena palabra. Amén, Él me ha dicho, y lo puedo decir aquí libremente, él me ha dicho que le interesa que la gente, los miembros de la iglesia, se eduquen en la palabra del Señor, hermanos, porque es la única forma que nosotros podemos reprender al enemigo. Amén, Si usted no se educa, hermano, en la palabra del Señor, va a ser una presa fácil para que el enemigo lo engañe. Y ese es el corazón que tiene el pastor, de que quiere que ustedes sean instruidos. Ahora, ¿qué censura le hace a esta iglesia? No le hace ninguna. El Señor estaba satisfecho. Ustedes leen desde el versículo 8 hasta el versículo 11,
no hay ninguna censura hacia esa iglesia. O sea, era una iglesia que le estaba haciendo bien, pero le hace una exhortación. ¿Qué le dice? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Hermanos, si nosotros somos obedientes, somos fieles al Señor, vamos a recibir una recompensa. Quizá ahorita a ustedes les cuesta, les duele, hay muchos sacrificios que deben de hacer. Esta iglesia, hermanos, yo sé que no es de ustedes, pero tampoco es gratis. Cuesta dinero. Amén. Y a veces yo me imagino, solo me imagino, que a veces se batalla para poder conseguir ese dinero, para poder pagar la renta puntualmente. La luz no es gratis, el aire no es gratis, los instrumentos no son gratis. O sea, cuesta, pero el Señor le está diciendo a ustedes: sean fieles hasta la muerte. Aleluya. Porque miren, hermanos, lo que viene después va a ser la gran recompensa que todos vamos a recibir. Aleluya. Si somos fieles al Señor. Amén. Porque Él nos va a dar la corona de vida. Gloria a Dios. ¿Y cuál es la promesa que le hace el Señor? No recibirá daño de la muerte segunda. Cuando nos toque hablar de la muerte segunda lo van a entender, pero lo voy a hacer brevemente. ¿Cuál es la muerte segunda? La muerte segunda es la muerte definitiva, en aquella donde ya van hacia su final, donde han comparecido ante el tribunal blanco de Jesucristo y ya no hay marcha para atrás. El que es condenado ya no puede. Ya ven, aquí hay mucha gente que los condenan a tanto tiempo de prisión, y vienen apelaciones, y a través de apelaciones pueden salir de la cárcel. Yo creo que más de algunos de ustedes, no estoy diciendo que han ido a la cárcel, pero saben de alguien que le ha sucedido esto y lo han sacado después de una apelación. Cuando llega la muerte segunda ya no hay apelación, hermanos. Ya no hay intercesión. Aleluya, santo. La muerte segunda es la muerte definitiva, pero no es una muerte física, es una muerte de castigo, de dolor constante. Y eso lo vamos a ver, tal vez hasta el año entrante nos toca ver esos capítulos. Ahí me recuerdan que yo se los dije hoy, ¿ok? Amén. Vamos a la tercera iglesia, Pérgamo. Significa casándose. ¿Ustedes han oído una palabra muy parecida a Pérgamo? A ver, dígame una palabra. Pérgamo, sí, pero no. Pergamino. De ahí viene la palabra pergamino, porque lo crearon ahí en Pérgamo, por eso se llama pergamino, porque fue en esta ciudad donde hicieron por primera vez los pergaminos. Son aquellos rollos de papel que existían en esa época, que eran de madera, ¿verdad? Eran rollos. Okay, ¿qué época es la que abarca? La época imperial, o sea, ya a principios del siglo IV, que es cuando Constantino, ¿sí saben quién era Constantino, verdad? Fue el que movió la capital del Imperio Romano de Roma hacia Turquía. Hoy en día se llama la ciudad de Constantinopla en honor a él, por eso se llama Constantino. Y su mamá era, ¿conocen a la mamá? Helena. Ella fue la que comenzó a restaurar iglesias porque se dio cuenta que las habían destruido, y ella comenzó a restaurar iglesias porque se hicieron cristianos, ¿verdad? Entonces esa es la época que abarca hasta finales del siglo VI más o menos. ¿Cómo se identifica aquí el Señor? Miren, en el versículo 12 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Así se identifica Jesucristo. ¿Y cuál es esa espada, hermanos? La palabra del Señor, de 2 filos. De 2 filos. Entonces, ¿qué es lo que le dice? ¿Cuál es el elogio que le hace el Señor a Pérgamo? Le dice: retienes mi nombre y no has negado mi fe. La iglesia debe de retener el nombre del Señor. Aleluya. Amén, aleluya. ¿Han visto ustedes gente que esconde ser cristiano? Yo sí he visto gente. Yo me recuerdo que en una ocasión hubo alguien que me dijo: yo tengo como 20 años de trabajar en tal lugar y nadie ahí sabe que yo soy cristiano. Qué triste, ¿verdad? De que tengamos que escondernos como que si fuera algo, una enfermedad contagiosa, o como que vamos a ser discriminados por lo que somos. ¿Cuántos de ustedes pueden esconderse de que son hispanos? No podemos.
Nuestra cara nos denuncia, nuestro hablado nos denuncia, ¿verdad? O sea, hay cosas que no podemos esconder y el ser cristiano no lo deberíamos de esconder. Hay gente que le da miedo de decir que va a la iglesia. Gente que tiene miedo porque se va a encontrar, según ellos van a perder oportunidades. Pero que la censura o la queja que hace el Señor sobre a Pérgamo, dice, permitía en su seno la doctrina de Balaam. ¿Cuál era la doctrina de Balaam? La idolatría. Cuando comienzan a hacer figuras y comienzan a adorar a esas figuras. Entonces es cuando la iglesia comienza a meter figuras. ¿Saben una cosa? ¿Cómo se origina la iglesia católica? La iglesia católica, todos los que estamos aquí venimos de la iglesia católica. No es porque hayamos sido católicos. Porque la iglesia protestante viene de por una protesta que hizo un fraile, Lutero. ¿Saben por qué protestó? Él fue al Vaticano. Fue al Vaticano y se dio cuenta el lujo en que vivían y las cosas que no eran bíblicas que estaban diciendo. Estaban pidiendo dinero para interceder por los muertos, para que los muertos pudieran ascender al cielo. Y con eso estuvieron ellos promoviéndose, lucrando, y construyeron el Vaticano. Hermanos, el Señor me dio la oportunidad de visitar el Vaticano, no porque soy católico, nunca he sido católico yo, pero hermanos, es un lujo exagerado el que hay en esa iglesia. Es un lujo exagerado. Como obra de arte es bueno ir a ver, o sea, y la cantidad de figuras que hay. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Cuando Roma es movida, la capital, para Constantinopla, hay un vacío de poder ahí en Roma. Entonces lo aprovecha la iglesia de Roma, el concilio de Roma, lo aprovecha y se dan cuenta que hay mucho poder ahí y comienza, miren, Roma era como decir New York. Ya ven que si usted quiere ir a cualquier lugar, tiene que pasar por Nueva York. Si quiere hacer un viaje largo, desde luego, ¿verdad? Era el centro del mundo en ese tiempo. Todo apuntaba a ir a Roma. Entonces lo que sucedía en esa época era de que comenzaron a llegar muchos viajeros, muchos migrantes, y ellos idolatraban, ellos tenían ya sus figuras. Hermano, eso de hacer figuras no es algo nuevo, no es que lo haya inventado la iglesia católica. ¿A qué se dedicaba el papá de Abraham? ¿Se acuerdan ustedes? A hacer ídolos. Él hacía figuras y ese era el negocio que él tenía. De eso vivía. Entonces eso es viejo, hermanos. Eso se origina allá cuando estaban haciendo la Torre de Babel. Ahí es donde tiene origen la idolatría, ya con figuras y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La iglesia de Roma en ese tiempo era una iglesia cristiana. Para atraer gente, comienza a poner las figuras que ellos adoraban. Así es como comenzaron a meter las figuras dentro de la iglesia y se quedó ahí. Entonces, por eso habla aquí de que permitía en su seno la doctrina de Balaam, porque esta es la época cuando surge la iglesia católica, en el siglo IV. Es mentira que ellos comenzaron y el primer papa fue Pedro. Eso es mentira. La iglesia católica como tal inició en el siglo IV. ¿Okay? Pero ahí es donde comienzan a meter las figuras. Entonces, ¿cuál es la exhortación que le hace el Señor? Le dice, así como decía Juan. ¿Qué decía Juan el Bautista? Arrepiéntense. Entonces es el mensaje que le da el Señor aquí, dice, arrepiéntete. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos tenemos que arrepentir de cosas que hacemos? Diario. ¿Se acuerda usted antes de venir a los pies del Señor lo que hacía? Amén. A mí le digo una cosa, cuando yo me acuerdo, y les digo una cosa, hermanos. No vayan a pensar que yo era, mire, yo no era ni borracho, no tenía ningún vicio. Pero cuando me recuerdo yo, antes de venir al Señor, me da vergüenza, fíjese. Me da vergüenza tal vez la forma que yo pensaba en ese tiempo acerca de Dios. O sea, usted no tiene que ser un drogadicto para sentirse culpable, ¿no, hermanos? Cuando negamos al Señor nos sentimos culpables porque perdimos el tiempo. ¿Cuántos años de mi vida yo perdí por no haber encontrado al Señor a tiempo? Dios que me lo mostraron. No es que hasta en ese momento yo supe del Señor, a mí me lo mostraron muchas veces. Pero yo batallé y yo critiqué y yo hice tantas cosas que cuando me recuerdo me arrepiento de todas esas cosas.
¿Y cuál es la promesa que les hace el Señor a los de Pérgamo? Dice, te daré del maná escondido y una piedrita blanca y un nombre nuevo. Amén. Ustedes saben cuál es el maná, ¿verdad? Ahora, la piedrita blanca, ¿qué significa esto? En aquella época había esclavitud. ¿Sí saben ustedes que la esclavitud no es algo moderno? En aquella época había esclavos. Entonces, cuando liberaban de la esclavitud, o una persona era liberada de la esclavitud, lo que le daba era una piedrecita blanca. O sea, la piedrecita blanca lo que significaba era que era libre. Hermanos, Jesucristo nos dio una piedrecita blanca, porque nos hizo libres. Nos hizo libres. ¿Y saben una cosa? Nos puso un nombre nuevo. Cuando usted es libre, le dan un nombre nuevo, porque de esclavo pasa a ser libre. Entonces eso es lo que significa. Muchas veces ustedes cuando están leyendo la Biblia, sobre todo Apocalipsis, hay ciertos detallitos que dicen, lo leen pero no saben ni qué es. Piedrecita blanca, ¿qué le dieron piedras blancas? ¿Será que se le va a salir un perro a medianoche y es una piedrita para tirarle al perro cuando le ladre? No, hermanos, quería decir que era libre. Eso es lo que significa. Vamos a la siguiente iglesia, hermanos. Teatira significa sacrificio incansable de víctimas. ¿En qué época se da eso? Se da en la época papal, o sea, en el siglo VI al siglo XVI. Al siglo XVI. Y miren cómo se identifica a Jesucristo. Versículo 18. Estoy en el capítulo 2 todavía. Y escribe al ángel de la iglesia en Teatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. O sea, ¿qué se identifica como? Como el Hijo de Dios. ¿Y cuál es el elogio, las virtudes espirituales que él miraba en Teatira? Miraba amor, fe y paciencia, similares a otras iglesias, ¿verdad? Y las virtudes humanas, hacían muchas obras y servicio, hermanos. Amén, aleluya. Miren, muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿qué clase de servicio yo puedo dar? No se imaginan, hermanos, cuánto trabajo hay para hacer la obra del Señor. Mucha. Hace falta manos, hermano. Y sobre todo cuando es una iglesia pequeña, quisiéramos ser pulpos para tener tantas manos para poder ayudar en todo, hermano. Porque hay necesidad de hacer eso. Y no se sientan mal cuando le pidan hacer algo que usted dice, no lo quiero hacer. Hermanos, no lo hagan para el pastor, hagan para el Señor, porque al final de cuentas es para Él. Amén. El Señor dice, porque cuánto lo hiciste a uno de los míos, es como que lo hubieras hecho a mí. Entonces, siempre que hacemos algo y cualquier cosa que hagamos, hermano, hagámoslo con gozo, porque ¿saben una cosa? Mire qué gran privilegio, hermano. Es un gran privilegio cuando el Señor nos toma en cuenta a nosotros para hacer algo por Él. Puede haber escogido a tantas personas. Miren, una de las cosas que dice, ¿qué dice si nosotros nos callamos? ¿Qué dice la palabra del Señor? Hablarán las piedras. ¿Usted quiere que una piedra le hable? Yo creo que si nos hablan las piedras nos vamos a asustar. Hermanos, las piedras no sienten. Nosotros sentimos, hermanos, pero qué triste sería que nosotros nos callamos de las cosas grandes que el Señor ha hecho con nosotros y de repente va a ser una piedra la que va a tener que hablar con nosotros. A veces nosotros nos parecemos como fuéramos piedras, serios, enojados, molestos, no podemos hacer cosas. Simplemente estamos tomando notas para ver cuándo el que está aquí se equivoca. Hermano, y no venimos a criticar, sino que venimos a crecer. Aleluya. A eso es lo que venimos. Cada día a la iglesia el Señor nos da un pan para alimentarnos. Amén. No es para pasar el ratito, es para que nuestra vida se nutra y podamos dar un mejor servicio al Señor. Usted, cuando usted trabaja, yo me imagino que la mayoría que están aquí trabajan, ¿verdad? Porque cara de ricos no tienen, ¿verdad? Es que todos trabajan aquí, ¿verdad? Hermanos, cuando el patrón les dice algo, ¿usted cómo le hace? ¿Le hace cara? Yo no quiero hacerlo. Mándale, hermano. Mándale, hermana. Sí, no. Dígale que no me diga a mí. No, hermano, lo despiden. Pero cuando el Señor nos lo dice, hermanos, imagínense, hay tantas opciones. Y qué privilegio cuando el Señor lo escucha a usted y lo utiliza a usted. En lo que sea, hermano, hay muchas cosas que se pueden hacer en la iglesia. Tal vez recoger ese papelito que está abajo de su sillón. Ahorita todos van a comenzar a buscar. Tal vez es algo tan sencillo para ustedes, pero hermanos, el Señor
siempre quiere lo mejor para nosotros. Amén. Miren la censura que le hace a esta iglesia. Le dice: toleras a esa mujer Jezabel. ¿Sí se acuerdan de Jezabel, verdad? Era una buena mujer, ¿verdad? Amén. No, quería quitarle la cabeza a los profetas. Ella quería matar a los seguidores de Cristo porque quería callarlos. Era una mala mujer. Pero esta iglesia en Tiatira toleraba el mensaje o sea, era muy similar a ella. Y la exhortación que le hace dice: no retengas esa doctrina, la doctrina de Jezabel. Vence y guarda mis obras. Hermanos, ¿cuántas veces el enemigo viene a nosotros y nos tienta para decir que hagamos cosas que al Señor no le agrada? O nosotros estamos conscientes que estamos haciendo algo que al Señor no le agrada y de igual manera lo hacemos. Qué triste, ¿verdad? Que nos decimos cristianos y cuando oímos que el Señor nos reprende, hacemos que no oímos o que no entendemos. Pero es lo que le está diciendo aquí, la exhortación que le hace. Y la promesa que le hace a esta iglesia dice: le daré potestad sobre gentes, le daré la estrella de la mañana. Eres la estrella de la mañana. ¿Cuántos de aquí quieren tener esa estrella de la mañana? Amén. Hermanos, todos quisiéramos ser iluminados con la presencia del Señor, y va a llegar el día. Miren, cuando terminemos de estudiar Apocalipsis, se van a dar cuenta ustedes que al final, cuando estemos ante la presencia del Señor, la luna y el sol van a desaparecer. No va a haber luz, no va a haber necesidad de luz. Les cuento una cosa: ya no van a pagar biles de electricidad, porque la luz del Señor va a ser suficiente para iluminarnos. Esta luz va a desaparecer, hermanos, y la luz de Él es más brillante. Amén. ¿Se han fijado cuando van ahí a esas tiendas donde venden cositas? Dice: quiero una que dice Daylight, porque quiero que se mire como fuera de día dentro de la casa, para andar con mis lentes del sol allá dentro de la casa, ¿no? Aleluya. Vamos a la siguiente iglesia, Sardis. Eso ya lo encontramos en el capítulo 3. ¿Qué significa? Sardis significa, no sé que es sardina, ¿verdad? No, Sardis significa remanente. ¿Qué época abarca? Aproximadamente desde la Reforma hasta el año 1750. La Reforma sucedió aproximadamente ahí como a mediados o 3/4 del siglo XVI, ahí por los 1550 para arriba, es cuando se da la Reforma, hasta llegar al año al siglo XVIII. ¿Cómo da el mensaje al Señor? Miren cómo se identifica aquí en capítulo 3, versículo 1, dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Los 7 espíritus de Dios, ¿saben quién es? Es el Espíritu Santo. Si usted lee e investiga acerca del Espíritu Santo, tiene 7 funciones que las encontramos ahí en la palabra del Señor, que lo identifica plenamente, que es el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuál es el elogio que le hace a esta iglesia? Pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Hermanos, nosotros debemos mantenernos puros para el Señor. Cuando nosotros no somos puros, hermanos, nuestra vestimenta espiritual está manchada. Yo me recuerdo que hace muchos años allá en Guatemala había una iglesia grande. El hermano que es de Guatemala lo voy a ubicar exactamente. Se llamaba la Avenida Bolívar. ¿Se acuerdan de esa calle, verdad? Una calle muy transitada allá en Guatemala, hermanos. Y ahí había una iglesia bien grande. Una iglesia que solo iba los sábados porque era sabática o adventista, como usted le quiere decir. Y el pastor daba buenos mensajes. Yo obviamente, yo no asistía a ninguna iglesia en Guatemala, pero sí tenía conocimiento de algunas iglesias por diferentes razones. Y me contaban personas que iban ahí de que eran buenas las predicaciones de este pastor, pero que tenía un hábito que iba a darle la vuelta. Allá en Guatemala decimos que fue a dar la vuelta a la manzana, fue a darle la vuelta a la cuadra, no sé cómo le dicen en México. Igual, okay. Él iba a dar la vuelta a la manzana.
Y regresaba y daba, ay, gracias hermano. Ya me iba a dar la vuelta a la manzana para ver si conseguía un agua por ahí. Gracias hermano. Entonces hermanos, iba hasta el fin, alguien lo siguió. ¿Y saben qué era lo que hacía? No era esto, pero se iba a beber pero una copita de vino, un octavito, como dicen en Guatemala, sí saben qué es eso, ¿verdad? No porque lo tomara, todos los que somos de allá, un octavo es un octavo de litro, que era una bebida de diferentes marcas, y se echaba su traguito y él llegaba bien ungido al culto. Aleluya. Entonces hermano, estamos viendo aquí que el Señor está hablando a nosotros que no manchemos nuestras vestiduras. ¿Qué censura le hace a esta iglesia de Sardis? Dice, tienes nombre de que vives y estás muerto. Hermanos, ¿se imaginan ustedes cuánta gente han visto ustedes que se ven vivas pero están muertos? ¿Saben una de las enfermedades más comunes? ¿Me dan permiso a tomar esto un ratito? Amén. Una de las enfermedades más comunes que hay ahorita, hermanos, es la depresión. Aleluya. Entonces la depresión nos aísla. La depresión aísla a las personas que padecen de esto. De una u otra forma, la mayoría hemos pasado por esto. Nos queremos aislar, queremos estar solos, no queremos estar hablando con nadie, no estamos de humor, queremos dormir, estamos flojos, dicen unos. Le entró la flojera, no, le entró la depresión. Y cualquier cosa nos puede deprimir a nosotros. Entonces, es una persona que está viva pero está muerta. Yo conocí a una persona, hermanos, cuando yo comencé a trabajar en esta compañía hace 500 años más o menos, y trabajábamos en pareja. Él era el que me daba el trabajo, pero era una persona bien despacio, y se acercaba y me decía, Julio, dele despacito, no le dé tan rápido, yo no lo puedo alcanzar. Y él tenía toda la experiencia, yo estaba comenzando, tenía 1 o 2 semanas cuando me dijo esto. Y le estoy hablando a esta persona, quizá cuando yo lo conocí andaba posiblemente en sus 30, comenzando sus 30 más o menos. O sea, era una persona potente, alto, o sea, más alto que yo, era casi de 6 pies de altura esta persona. Y de repente se murió, pero estaba vivo. Dejó de trabajar, hermanos. Y desde entonces viven en una pobreza y no tienen ánimo de trabajar. Le estoy hablando, muchos años han pasado. Y esta persona, usted la mira, tiene un caminar, así camina, bien lento. O sea, ha vivido una depresión más de la mitad de su vida. Entonces es una persona que está vivo, pero en realidad está muerto. ¿Creen ustedes que una persona que está en depresión puede servirle al Señor? No. ¿No están aquí, hermanos? No estoy diciendo a los que no vienen o no vayan a pensar eso, ¿verdad? Los que no están viendo, o sea, hermano, no estoy diciendo que no puede llegar. No. Me refiero a los que no vienen, no van a venir. Una persona deprimida no viene a la iglesia. ¿Y a qué voy a ir? Y si cuando salga ahí me va a atropellar un carro. Son tan pesimistas. Se han topado de gente pesimista, ¿verdad? ¿Y cuál es la exhortación que le hace? Sé vigilante y confirma las otras cosas que están por morir. Hermanos, tremendas cosas. Imagínense, si ya está muerto, pero el Señor le está diciendo, sé vigilante, porque van a haber otras cosas que van a morir. Hermanos, ¿saben una de las cosas que puede morir? Nuestra fe en el Señor. Amén. Una persona que está en depresión, una persona que está viva, pero en realidad está muerta, es una persona que no quiere saber nada del Señor. Y hay muchos que se atreven a decir, el Señor me abandonó. Yo he ido a mucha gente que le digo yo, no, es al revés. Nosotros abandonamos al Señor. Aleluya. Nosotros somos los que nos alejamos de su cobertura. Miren, el Señor es, imagínense, lo voy a poner en una cuestión simbólica aquí. Ahorita que ha estado lloviendo mucho en estos días y usted ha salido, usted lleva un paraguas, ¿verdad? ¿Para qué es el paraguas? Para cubrirte. Pero cuando se lo quita, se moja. Amén. El Señor es nuestra cobertura.
Aleluya. Hermanos, ustedes no se imaginan lo que el Señor nos ha protegido a nosotros a lo largo de nuestra vida. Aleluya. Amén. ¿No se imaginan Gloria a ustedes? Dios. Miren, y el Señor no es aquel que va a decir, hermano Ricardo, hoy hice esto por ti y no lo viste. Pasan inadvertidas las cosas muchas veces, hermano. Amén. ¿Cuántas veces ustedes se han enojado porque van a salir tarde a un viaje? Que a alguien quizás se le olvidó, qué sé yo, algo y regresemos. Y dicen, no, es que mira, tanto esfuerzo, y comienzan a pelear. Y ustedes no saben si el Señor utilizó eso para evitar un accidente más adelante. Amén. Renegamos por esos retrasos o por cualquier otra cosa que nos impida estar en un lugar y no sabemos que puede ser lo que esto está utilizando el Señor para librarnos de cualquier cosa mala que pueda suceder. O sea, no tiene sentido enojarnos por cosas que no tienen ningún valor. ¿Y qué le dice como promesa al vencedor? Le dice, vestido de vestiduras blancas, y no borraré tu nombre del libro de la vida, y confesaré tu nombre. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, qué pasa si el Señor borra del libro de la vida nuestro nombre? ¿A dónde vamos a ir? ¿Se ha puesto a pensar si ese libro algún día borrara nuestro nombre? ¿A dónde vamos? Al infierno. Al infierno. ¿Y solo de paseo? No, para siempre. Para siempre. ¿Se imaginan, hermanos, haber estado dedicada a nuestra vida y de repente por una cosa que no pudimos vigilar o no podemos contener o no podemos retener la cólera que teníamos, hacemos en un momento de arrebato una cosa que va a significar nuestra eternidad? Amén. Y el Señor nos exhorta para que nosotros frenemos nuestros impulsos y que podamos seguir siendo de bendición ante cualquier circunstancia, sea lo que sea, sea lo que sea. Hay que darle gracias al Señor aún hasta cuando lo despiden del trabajo. Yo he visto mucha gente que sale, quiere incendiar el lugar donde trabajaba cuando sale de ahí. Salen pataleando, salen haciendo muchas cosas, pero no saben que el Señor tal vez tiene una puerta más grande y mejores beneficios, y por eso lo está sacando de ahí, porque le está dando una bendición y nosotros no lo entendemos. Gloria a Dios. Y rechazamos y enojamos y decimos, ¿dónde está el Señor? Mire, yo voy a la iglesia todos los domingos y me despidieron, y a la semana tiene un trabajo con el doble de sueldo. Ahí se le olvidó todo lo que dijo del Señor, ¿verdad? El Señor es bueno, hermanos. Aleluya. El Señor es bueno y nos recompensa de buena manera. Ya vamos terminando, hermanos. Nos quedan 2 iglesias. Y son las iglesias que corren simultáneamente. Hoy en día están esas iglesias vigentes y las vamos a reconocer. Ahorita se las vamos a identificar. De la primera iglesia que habla aquí, de las 2 últimas que están, es Filadelfia, que significa amor fraternal. ¿Qué época abarca? Aproximadamente a finales del siglo XVIII, hasta que venga Cristo por su iglesia. Ese es el tiempo que abarca la iglesia de Filadelfia. ¿Cómo se identifica el Señor aquí? Versículo 7 del capítulo 3 dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Así es como se identifica el Señor para Filadelfia. ¿Cuál es el elogio que hace? Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Miren, hermanos, estamos viviendo una época tan difícil, hermanos, que si ustedes se dan cuenta, es difícil ser cristiano hoy en día. No porque nos prohíban venir a la iglesia, no, es porque hay tantas corrientes de pensamientos, hermanos, que pueden llevar no solamente a los jóvenes, sino que a nosotros los viejos, por rumbos que no son del Señor. El enemigo disfraza cualquier cosa, hermanos, y puede pareciera ser cosa del Señor. Incluso hay iglesias, y ustedes las pueden investigar, que son iglesias. Por ejemplo, había una iglesia que los que predicaban desnudos. Eso sucedió aquí en los Estados Unidos. Había otra iglesia que predicaba con una víbora en el cuello. O sea, ¿son cosas del Señor? No.
Hermanos, muchos dicen, no, que tienen la Biblia, hermanos. Vaya a un centro espiritista y se da cuenta que ellos también tienen la Biblia. No vaya ahí, por favor, eso es un decir nada más, porque el pastor me despide y me dice, hermano, ya no vuelva más. Pero eso se me entiende lo que les quise decir, ¿verdad? Hermano, ellos también creen. El diablo también, el diablo sabe la Biblia. ¿Acaso no fue así con la misma Biblia que planteó a Jesucristo? Aleluya. Y con la Biblia nos puede intentar a nosotros. Entonces, no, por favor, guardemos la palabra del Señor. Ese es el elogio que le hace a esta iglesia. No le da ninguna censura, o sea, no tiene ninguna queja en Filadelfia. Pero ¿cuál es la exhortación que le hace? Retén lo que tienes, tu corona. Hermanos, retengan esa salvación. Mucha gente se pregunta, ¿será que se pierde la salvación? ¿Qué creen ustedes? Sí. Pero la perdemos porque el Señor la quita. Somos nosotros. La salvación no se pierde. Nosotros la perdemos. Amén, aleluya. ¿Cuántos de ustedes han perdido la llave de su carro? Amén. Eso me sonó como que la acaba de perder el hermano. ¿Cuántos han perdido su celular? Por eso sí regresa, hermano, y mueven todo por un celular, ¿verdad? Y antes ni siquiera teléfono teníamos en la casa, hermano. ¿Se acuerdan cuando no tenían teléfono en la casa que iban al vecino a prestarle? O aquellos teléfonos que metían una monedita ahí para hablar. O los que se giraban con los dedos. Exacto. Pero hoy en día cada quien carga su teléfono. Ahora a los niños pequeñitos le dicen al papá, dame tu teléfono. Y ellos se entretienen con el teléfono. Aleluya. ¿Y cuál es la promesa que le hace a Filadelfia? Lo haré columna en el templo de mi Dios y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Imaginen, hermanos, que nosotros podamos tener el nombre del Señor en nuestro rostro. Aleluya. Que nosotros seamos la columna. Miren, ¿qué pasaría? ¿Qué se imagina usted que pasaría? Yo no sé mucho de construcción, pero usted tal vez sabe, hermano. O sea, hay alguien que trabaja en construcción. ¿Qué pasaría si quitamos este muro y quitamos aquel muro? Se cae el techo. Se cae el techo, ¿verdad? Amén. Nosotros podemos ser esos muros, hermanos, que vamos a sostener el techo de la iglesia. Porque nosotros somos la iglesia. ¿Se imaginan ustedes qué privilegio que el Señor diga, tú vas a ser la columna de la iglesia? No para esconderse, no, para sostenerla. Y muchas veces, hermanos, necesitamos hacer fuerzas y sostener a la iglesia cuando vienen esas tormentas. ¿Se han fijado que cuando están dando las noticias y viene el clima, y cuando hay un clima así como el que hemos tenido, salen las alertas y todo eso? Hermanos, es lo que debemos de tener. Cuando vienen esas tormentas, vienen las alertas, es cuando nosotros debemos doblar las rodillas y decirle al Señor, Señor, yo no quiero desviarme, yo quiero tomarme firme de tu mano, porque vienen ahorita muchos ataques. Miren, hermano, estamos viviendo una temporada tan mala que yo sé que ustedes se dieron cuenta, la mayoría de aquí me imagino que son de México. En México autorizaron que los niños pueden ir vestidos como niñas. ¿Sí lo vieron? ¿No lo han visto? Ustedes no miran noticias entonces. Es que ustedes solo leen la Biblia. O películas cristianas, ¿verdad? No miran televisión. No, lo acaban de aprobar. Que pueden vestir los niños como niñas y viceversa. Y que nadie les tiene que decir nada. O sea, me refiero pues a los que tienen tendencias a ser transgender, como se dice así. No, es que yo soy una niña, hoy voy a llegar vestido de niña. Ya también el pasaporte, les dieron ya el pasaporte que tienen que tener. Que son neutrales, ¿verdad? Ya están quitando eso de hombre o mujer. Bendito. Hermanos, y esa es la influencia de la siguiente iglesia que vamos a pasar ahora. La siguiente iglesia, ya se va a terminar. Voy a terminar, hermano, que yo sé que es tarde, pero discúlpenme, sí, voy a terminar. No va a pensar que vine a reponerlas el mes pasado que no vine. Por eso les estoy enseñando 2 capítulos hoy, fíjense. La Odisea es la iglesia de la complacencia propia y del espíritu humano, que comienza a finales del siglo XIX hasta la venida de Jesucristo. ¿Odisea? La Odisea, sí. ¿Cómo se identifica a Jesucristo ahí para la Odisea? Dice el versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Qué elogio le hace a esta iglesia el Señor? Ninguno.
No hay ninguno. Ahora, ¿cuál es la censura? Miren toda la censura. Y véanlo ahí está en el capítulo, versículo 14 hasta el 22. Miren todo lo que le dice. Eres tibio. Tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Te vomitaré de mi boca. Te has enriquecido. Eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Desnudo no tomen literalmente la palabra, sino que quiere decir desnudo, pues de que no tiene la vestidura de Cristo. A eso es a lo que se refiere. ¿Qué gran censura la que le hace? ¿Por qué? Y dice aquí que es la iglesia de la complacencia. ¿No se han fijado ustedes que hay iglesias hoy en día de que quieren predicar de una manera suave para que la gente no se le vaya? Hermanos, por favor, no nos golpee tanto, no nos tire piedras, porque si no nos vamos. Yo escuché una vez a un predicador muy famoso de una iglesia grandísima de más de 25,000 miembros que dijo: yo no voy a predicar del pecado. ¿Y por qué le preguntaron? Se me va la gente. Esa es la iglesia que tenemos hoy en día, hermanos. La iglesia de la complacencia. ¿Se han fijado ustedes que la mayoría de telepastores son aquellos que hacen sus cultos? Miren la gente que está en el frente. O sea, la gente bien vestida, la gente de dinero. Al pobre lo ponen hasta atrás. Una vez me dijo una persona, ¿sí conocen lamentablemente es de Guatemala, pero un pastor, lamentablemente, disculpen, que se llama Cash Luna, sí lo han oído mencionar, ¿verdad? Me dijo que fue él se llama Carlos, pero le gusta el Cash Luna, ese la apellido. Quizá porque tiene el dinero en la luna, por eso se hace llamar así, ¿verdad? Pero dice que llegaron a la iglesia de él y era una persona que iba a decir de una forma sencilla. Y cuando estaban los sugieres, le dijo: sí, hay un lugar allá atrás. O sea, imagínense dentro de la iglesia, hermanos, discriminar por la forma que usted va vestido. Muchas veces nos fijamos en cómo viene vestida la gente. Hermanos, la mejor vestimenta que debemos de preocuparnos es la vestimenta espiritual que debemos de llevar. No importa, hermanos, si usted viene con una ropa que no le combina, si viene con la ropa más sencilla que pueda tener usted. Lo que necesitamos es que su espíritu esté aquí. Aleluya. Que usted esté poniendo atención a lo que el Señor le quiere dar a usted. No importa su ropa, hermanos. Hay mucha iglesia hoy en día que critica hasta la forma de la gente que pasa aquí. Si el hermano hubiera estado en una iglesia que yo conozco, lo hubieran bajado hoy. ¿Saben por qué? ¿Quieren que le diga por qué? Los jeans. Porque cargaba pantalón de mezclilla. Hay una iglesia que yo conozco que no deja subir como. Y una vez confronté al pastor y dije: ¿por qué? ¿Por qué hacen esto? No, es que eso no es de Dios. Hermanos, la Biblia no nos habla de qué telas de. Entonces deberíamos de vestir con esos camisones que vestían en esa época. Lo que no entiende la gente es que la vestimenta es por el lugar donde se vive. ¿Saben ustedes por qué allá en Medio Oriente usan esos camisones los hombres? Por cubrirse el calor en el día y el frío en la noche. Ok, ¿hay algo más? Una cosa bien importante. Allá hay unos desiertos muy grandes. Y cuando comienza a correr el viento, esa arena golpea. Entonces es la manera de protegerse de ellos. Usar la vestimenta. Y la forma que vestimos nosotros es occidental. Si usted va afuera, si va a Oriente, usted no se viste así como andamos vestidos. Claro, el traje se ha internacionalizado, pero originalmente esta moda es francesa. Corbata, traje y esas cosas es francesa. Pero hermanos, no es eso lo que busca el Señor. El Señor lo que quiere es lo que tienes adentro. Amén. No es cuál marca es tu traje, es lo que tú, la marca que tú tienes, la marca del Señor. Amén. Tienes el sello del Espíritu Santo en tu corazón. Eso es lo que el Señor anhela. Aleluya. Mire cuál es la exhortación que le hace a esta iglesia. Te aconsejo que compres oro refinado en fuego, seas vestido de vestiduras blancas, unge tus ojos con colirio, sé pues celoso y arrepiéntete. Y la promesa que le hace al vencedor le dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Hermanos,
el Señor está tocando las puertas de nuestra vida. Amén. Aleluya. ¿Usted quiere que Él muera para siempre con usted? Amén. Obedézcale. Aunque usted diga, no, obedézcale. Le conviene. Le conviene que el Señor quiere bendecirlo. No seamos renuentes a Él. Bueno, hasta aquí llega, hermanos, el capítulo 3. Ya me puse el día. Yo le bendiga y yo le pongo aquí a su pastor. Aleluya. Ya lo vamos a traer muy pronto este mes, hermano. Amén. Aleluya. Aleluya. No lo vamos a mandar tan lejos. Amén. Te voy a pedir ese ahí que me ayude con la portada, ese ahí, la computadora. Aleluya. Una iglesia que vaya caminando, amén. Que se esfuerce, hermanos, que sea valiente. ¿Cuántos valientes hay aquí? Amén. Amén. Me gustó eso del hermano que dijo de la columna, ¿verdad? Y la Biblia dice, ¿verdad? Que pongamos buen fundamento. Y imagínense que esa columna no estuviera, no, el techo se viene para abajo. Entonces, usted es una parte bien importante dentro de la obra. El pastor no lo hace todo, nunca jamás. Somos un equipo de trabajo y yo le animo a usted que tome su puesto en la batalla, amén. Que sea esa muralla, ese pilar que sostenga la obra del Señor. Amén. Para que el Señor nos bendiga con toda bendición. Dice que vamos a ser galardoneados, dice Apocalipsis. Amén. Que el Señor dice que Él honra a los que le honran. Amén. Entonces, está ahí en la página de la portada de la iglesia. Es la dirección de los bautizos. He mandado, así déjenlo, está bien. Vamos a checar para los bautizos también, para que vaya la gente y nos envíe a los que están viendo por redes sociales. Los invitamos al bautizo. Me viene esto. Es necesario que cuentes las cosas que el Señor está haciendo. ¿eh? Amén, aleluya. Va a ser en esa laguna, esa foto es de la laguna donde vamos a estar el día sábado. Comenzando, hermanos, yo tengo que llegar temprano para apartar el lugar. Voy a estar ahí desde las 7:30, 8. El que quiera llegar conmigo, pues vamos a desayunar ahí. Está el desayuno de las 8. Está de las 8 a las 10, hermano, el desayuno. ¿Por qué un desayuno? ¿Por qué le voy a decir por qué? Porque yo tengo que estar temprano, si no la gente me va a ganar el lugar. Entonces, imagínense, si no como ahí me va a pegar hasta las 12, después vamos a llegar a los bautizos y yo voy a andar, y usted va a andar desesperado ahí. Amén. Entonces, por esa razón vamos a compartir un momento. Dice que es bueno habitar los hermanos juntos en armonía. Y yo le voy a decir ahorita esto, como pastor, como líder, que mantengamos una unidad juntos. ¿Por qué la unidad? Porque es bien importante para trabajar para el Señor. No críticas, no murmuraciones, sino tener un mismo espíritu, estar juntos trabajando para el Señor. Y esto que va a comenzar, que es como nosotros lo vamos a hacer más formal esta vez, que son los primeros bautizos, se puede decir, los segundos bautizos de la iglesia. Pero estos bautizos son más formales que los primeros. Y no porque cuando uno va comenzando comete muchos errores. Y por la necesidad, como decía el hermano, a veces no hay los recursos y se batalla un poquito más. Pero cada vez que vayamos, yo le he dicho a usted, no sea un cristiano mediocre, sea un cristiano que le demos lo mejor al Señor. Y cada día tenemos que mejorar, no empeorar. Amén, gloria a Dios. Cuando una persona empeora, ¿usted cree que va mejorando hacia arriba? Entonces es muy importante que usted y yo tengamos una mente positiva y no contender como iglesia. ¿Por qué le digo esto? Porque siempre que hay un evento o hay algo, no lo estoy diciendo por esta iglesia, lo he vivido en el transcurso del caminar cristiano. No, que es azul, no, que yo no quiero blanco, que yo no quiero azul, que por qué estas horas, que por qué esto, y comienza todo eso. La Biblia dice que es bueno habitar los hermanos juntos en armonía. Amén, y lo que vamos a hacer para el crecimiento de la iglesia. ¿Amén o no amén? Amén. Entonces el sábado vamos a estar ahí, yo voy a estar ahí de 8 hasta adelante, hermano, para poder apartar ese lugar y que uno lo gane. Ese es el lugar de ir. También
vamos a usar unas túnicas, hermano, nos cuestan $25 las túnicas. ¿Para qué? Para tenerlo de recuerdo, para ponerlo en las fotos de la iglesia, cuando tengamos el recuerdo de lo que hicimos, que estén esas fotos ahí. Gracias, ahí está, mire, ahí está, eso es lo que andaba buscando, no sé. Baja un poquito al amarillo, y también. Y se la voy a saber hacer llegar para que usted lo comparta. Si usted quiere mandársela a un amigo, a un familiar, mándesela, hermano. Mándesela, la vamos a publicar en la página de la iglesia, en los contactos. Entonces ahí está el horario, una pregunta para información, ahí está el número. Entonces, ¿son cuántos se van a bautizar? 5. 5 personas se van a bautizar, ¿verdad? 5 Pablo, 11 Bella, Narali y hermano José. Amén. Amén. Si hay alguien más, podemos hacer la invitación para que el Señor, si alguien quiere venir, el Señor. Ley Park. Ese es los segundos bautizos que hacemos, amén. Los primeros que tuve fue en Guay, ahí en la iglesia, más pequeñita estaba. Ahí bautizamos a Isaí. Isaí le entregó su vida al Señor a los 12 años. Amén. Y Natalie ahorita va a cumplir 18. Y el Señor me ha dado el privilegio de bautizarlos a mis 2 hijos, hermano. Una bendición muy grande. Amén. Nara le entregó su vida al Señor hace unos meses atrás, y este mes ha sido un mes muy especial para ella, porque fue su graduación. ¿Qué más fue? Su cumpleaños, su despedida del trabajo, hermano, también. Pero el Señor tiene algo mejor, amén. Dios tiene algo mejor. Ahorita que estaba diciendo al hermano, cuando te despides del trabajo lo quieres hasta quemar, amén. Pero ojalá que no sea así, ¿verdad? Sino que realmente salgamos y digo, Señor, tú tienes un propósito. Y hermano, pues felicidades a Pablo, felicidades a Monse, felicidades a Bella, Narali, hermano José. Es un paso, es el primer paso para la obediencia. Es el primer paso, y va a ser algo muy bonito. Entonces, póngase sobre sus pies y invite a alguien que esté ese día. Hermano Irving, hermano Eddie, hermano Zamora, los felicito, fue algo muy bonito lo del domingo. Sigan adelante, hagan las cosas con mejor excelencia para el Señor. Y que no sea nomás esto lo del tabernáculo que se cantó aquí, sino que vengan muchos más proyectos, hermano. Hagan algo diferente también, algo diferente, que no quede esto nomás aquí, sino hagan una meta para que la iglesia sea bendecida. A través de ustedes. Estuvimos aquí, hermano Alessio, el domingo, lo del tabernáculo. Aquí estuvo el instituto, estuvo aquí lleno todo este lugar. Fue algo muy bonito, la gente aprendió lo que es el tabernáculo, y esperemos que tengan un proyecto nuevo por ahí. Vamos a morar, hermano Irving, ya sea con los jóvenes, ya sea con la iglesia, pero van a tener el apoyo mío como pastor, para lo que se vaya a hacer para el Señor. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por la oportunidad que nos diste de estar en tu casa. Gracias, Señor, por la vida del hermano Alessio, Señor. Sigue usando, Padre. Dale fuerza, Señor, fortaleza cada día, Señor, para que Él te sirva y nos traiga esa palabra, Señor. Te damos gracias y te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Amén. Aleluya. Gracias por dejarnos entrar en este lugar, Señor, y darte gloria y darte honra y darte alabanza. En el nombre